Al abrir la diagonal de la dama y el flanco del rey, este empujón de peón inmediatamente reclama el centro, lo que invita a intercambios dinámicos de peones y un rápido desarrollo de piezas. Al preparar una sólida cadena de peones, este movimiento a menudo conduce a posiciones flexibles en las que las negras pretenden controlar las casillas centrales y preparar el desarrollo de las piezas. Inmediatamente reclamando el centro, este avance de peón abre líneas de desarrollo y desafía la flexibilidad inicial de las negras. Desafiar el centro inmediatamente enciende la tensión y obliga a las blancas a definir su estructura de peones. El desarrollo de este caballo apoya firmemente al peón de 4, controla las casillas centrales y se prepara para una mayor actividad de las piezas. Desafiando la estructura central de peones de las blancas, el caballo se prepara elegantemente para un desarrollo activo al tiempo que afirma su influencia sobre las casillas clave. Al lanzar una lanza de peón, este reclama agresivamente el espacio central y obliga al caballo negro a retirarse. Reposicionar el caballo en D7 crea una estructura defensiva flexible, preparándose para desafiar el peón blanco en E5 y potencialmente liberando al alfil de C8. Al solidificar la cadena de peones del centro, las blancas reclaman agresivamente más espacio y se preparan para lanzar un ataque en el flanco de rey. Desafiando inmediatamente el control central de las blancas, las negras luchan por casillas centrales vitales, reforzando la cadena de peones central y preparándose para el enroque en el flanco de dama. Este desarrollo del caballo impugna activamente el ambicioso avance de peones de las negras. Desarrollar el caballo hasta C6 solidifica inmediatamente la estructura de peones centrales de las negras, desafiando el peón avanzado de las blancas y abriendo líneas para un posible contrajuego en el flanco de dama. Desarrollar el alfil aquí prepara para enrocar el flanco de rey y al mismo tiempo reforzar el peón D4 y establecer una presión potencial a lo largo de la columna en caso de que se abra. Sacrificar la presencia del peón central despeja las líneas y potencialmente abre un rápido contrajuego contra la estructura avanzada de peones de las blancas, lo que obliga a una reevaluación posicional. Centralizar el caballo en D4 solidifica la ventaja espacial de las blancas, creando un puesto de avanzada robusto y detectando posibles debilidades en la estructura de peones de las negras. Iniciando un audaz desafío a la cadena de peones central de las blancas, esta salida de dama inmediatamente cuestiona el puesto avanzado seguro del caballo y busca debilidades a lo largo de las casillas claras. La reubicación de la dama inicia un plan audaz para explotar el estrecho caballo en D7, abriendo potencialmente líneas hacia el flanco de rey de las negras y reforzando la presencia del peón central de las blancas. Una táctica audaz, sacrificando material por una actividad agresiva, con la esperanza de interrumpir el incipiente desarrollo del flanco de rey de las blancas. Este arranque abre una diagonal crucial para la dama negra, pero la deja expuesta y la estructura de peones alrededor del rey negro es algo porosa. Las blancas ahora deben sortear con cuidado las complicaciones resultantes, buscando consolidar y castigar a la dama demasiado extendida. Esta maniobra de torre, que desafía agresivamente a la dama negra, explota inmediatamente la posición avanzada de la dama y el potencial de las piezas blancas para invadir la séptima fila, creando complicaciones tácticas inmediatas y obligando a las negras a revelar sus intenciones defensivas. Esta agresiva salida de dama sacrifica la protección inmediata del peón por un puesto avanzado activo, aunque potencialmente expuesto, lo que obliga a las blancas a considerar la mejor manera de alterar las ambiciones de la dama negra y solidificar su propia presión en el flanco de dama. Al desbloquear el desarrollo al inmovilizar a la dama, las blancas ahora presionan agresivamente los peones centrales de las negras y restringen la actividad de la dama, forzando una decisión y potencialmente abriendo líneas para la futura coordinación de piezas. Una decisión audaz que obliga a una confrontación que abre diagonales y potencialmente crea objetivos en torno a la dama y el rey blancos. La captura del alfil en D4 remodela la estructura central de peones, iniciando una fase en la que las blancas pretenden explotar la posición expuesta del rey y las negras deben consolidar cuidadosamente la actividad de su dama. Obligar al alfil a retirarse después de su avance oportunista crea espacio inmediato para el caballo negro. Esta maniobra no solo afloja el control central de las blancas, sino que también prepara una mayor expansión de peones en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para la torre negra y desafiando al rey blanco ligeramente expuesto.
Esta maniobra tiene como objetivo ganar espacio central y prepararse para una posible acción en el flanco de rey y, al mismo tiempo, ejercer presión en el flanco de la dama. La reubicación de la torre ofrece posibilidades defensivas y abre la columna B para futuras infiltraciones. Es un cambio sutil que potencialmente pretende aislar a la dama negra u obligarla a retirarse, mejorando así la actividad de las piezas blancas. Consideremos las consecuencias de esta colocación de torres en la estructura general de peones y cómo podría influir en las decisiones de desarrollo de las negras. La reina se embarca en un viaje peligroso, abandonando su puesto defensivo en la tercera fila para encontrar una posición más activa, aunque expuesta. Desplazar el alfil a esta diagonal prepara la mirada para la dama y potencialmente restringir su margen de maniobra, al mismo tiempo que crea presión a lo largo del eje A4-E8 mientras el flanco de dama de las negras permanece algo expuesto. Al renunciar a la iniciativa del flanco de dama, las negras conceden conscientemente espacio central y actividad para una estructura de peones más unificada, aunque pueda parecer un poco estrecha al principio. Esta maniobra señala una transición hacia una lucha posicional donde la colocación cuidadosa de las piezas y evitar las debilidades serán fundamentales para la supervivencia. El alfil blanco ocupa agresivamente la diagonal central, amenazando directamente el flanco de dama y al mismo tiempo reforzando el apoyo del peón de E5 y preparándose para posibles avances en el flanco de rey intimidando a las piezas negras. Al desatar un poderoso jaque, las negras buscan alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y potencialmente forzar concesiones, todo ello mientras intentan explotar la naturaleza expuesta del rey de las blancas. Sacrificando la estructura de peones a cambio de la iniciativa, las blancas intentan atrapar a la dama negra y ganar impulso de ataque. La atrevida excursión de la dama al flanco de rey, aunque potencialmente desarmadora, ahora se encuentra en una posición incómoda, creando una tensión dinámica a medida que las piezas blancas se reúnen alrededor de la expuesta monarca. Esta incursión agresiva, destinada tal vez a perturbar el desarrollo de las blancas, ha llevado en cambio a una posición precaria en la que la dama podría convertirse en un objetivo, ofreciendo a las blancas oportunidades de contrajuego y desarrollo mientras las negras luchan por consolidarse. Finalmente, asegurar la monarca enrocando en el flanco de rey introduce una capa vital de seguridad, desenredando a la torre de sus limitaciones iniciales y preparándola para actividades futuras a lo largo de columnas abiertas. Desarrollar el alfil hasta E7 es una elección sensata, aunque algo pasiva, cuyo objetivo es conectar las torres y prepararse para el enroque. Refuerza la defensa del flanco de rey y continúa el desarrollo natural de las piezas negras. Sin embargo, permite a las blancas mantener una presencia central dominante y potencialmente construir un ataque. El peón de E5, actualmente un fuerte puesto de avanzada, puede convertirse en un verdadero problema para las negras si no se aborda de manera proactiva, y la torre blanca en la columna B está comenzando a ejercer presión. Las negras deben tener en cuenta las líneas abiertas y las posibles roturas de peones de las blancas en el futuro. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, F5 inyecta tensión inmediata y apunta a abrir líneas hacia el monarca negro, una táctica audaz para tomar la iniciativa e interrumpir la armonía en desarrollo de las negras. Al iniciar el enroque, el rey negro se arropa en una apariencia de seguridad detrás de sus peones, una maniobra crucial para escapar de las crecientes escaramuzas centrales y la presión inminente sobre el flanco de rey por parte de los peones avanzados de las blancas. Esto ofrece un respiro temporal, permitiendo a las negras reagruparse y considerar sus fortificaciones defensivas mientras, simultáneamente, contemplan un posible contrajuego. Liberar la torre a la cuarta fila tiene como objetivo perturbar el estrecho flanco de dama de las negras y presionar la débil casilla F7, una maniobra de ataque clásica en posiciones tan cerradas. Este empujón de peón crea un espacio central significativo para las blancas, pero el alfil de las negras ahora obtiene una línea libre hasta el rey, iniciando un contrajuego peligroso que podría desbaratar la posición de las blancas si no se maneja con extremo cuidado. Sacrificar la torre a cambio de la dama negra abre una dimensión estratégica completamente nueva, cambiando por completo el carácter del juego. Básicamente, las blancas han apostado en este intercambio posicional, con el objetivo de desmantelar la estructura de peones negras y explotar las diagonales abiertas creadas por la salida de la torre. El objetivo inmediato es aprovechar la iniciativa y la ventaja material de las blancas en el medio juego subsiguiente,
La seguridad del rey es ahora primordial para las negras, con menos defensores y posibles debilidades surgiendo. Esta audaz decisión indica el deseo de hacer la transición a un final en el que la actividad y la coordinación de las piezas serán decisivas, en lugar de involucrarse en una pelea táctica. Cambiar aquí el poderoso alfil por un caballo alivia inmediatamente la presión que el flanco de rey blanco estaba experimentando por los avances del peón G y abre la columna D para posibles actividades futuras. La iniciativa que disfrutaron las negras con esa agresiva maniobra de dama ahora se ha disipado, y las blancas pueden concentrarse en consolidar su estructura de peones y traer las piezas restantes al juego, apuntando a una posición más cómoda en el medio juego donde la iniciativa ha cambiado. Una liquidación decisiva que se simplificará hasta llegar a un final en el que las piezas activas de las blancas puedan ejercer presión. La idea estratégica detrás de Axt7 es eliminar el fuerte alfil de las negras y crear un peón aislado en D7, debilitando potencialmente la estructura de peones de las negras. Este intercambio también abre líneas para las torres blancas y despeja el camino para un final más favorable. El rey blanco está actualmente muy seguro, escondido detrás de un sólido escudo de peones, mientras que el rey negro permanece algo expuesto. Las blancas pretenden explotar la iniciativa obtenida al simplificar la posición. El equilibrio material resultante favorecerá a las blancas en términos de actividad de piezas y posibles rupturas de peones. Esta transición a un final es un riesgo calculado, cuyo objetivo es aprovechar la mayor coordinación y ventaja espacial de las blancas. Aceptar el alfil es una decisión audaz, cuyo objetivo es alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y recuperar la igualdad material, pero potencialmente abre la columna C para la torre blanca, creando posibilidades de ataque inmediato. Al abrir el flanco de rey para un ataque, este ataque agresivo intenta desmantelar las defensas de las negras, creando debilidades inmediatas y posibles vías de ataque. Solidificar la cadena de peones mediante el avance del peón G crea una barrera defensiva, pero a costa de abrir una diagonal potencial para la dama enemiga y debilitar la estructura del flanco de rey a largo plazo. Iniciar un levantamiento de torre para potencialmente apoyar un ataque del lado del rey o para disputar la columna D, al mismo tiempo que se refuerza la estructura de peones y se prepara para posibles avances de peones. Las negras ahora refuerzan las casillas oscuras centrales, impidiendo que el caballo blanco salte a C4 y mire el peón D6, mientras se prepara para activar la torre para una posible presión central. Asegurar la cadena de peones del flanco de dama establece una estructura defensiva más sólida, con el objetivo de solidificar la mayoría de peones de las blancas y prepararse para una futura expansión del flanco de dama o simplemente hacer que cualquier intento de las negras de infiltrarse sea más difícil. Al desatar un avance de peón en el flanco de rey, H5 pretende crear complicaciones inmediatas y perturbar la aparentemente sólida configuración de las blancas, buscando abrir líneas para las piezas negras y potencialmente exponer al monarca enemigo. Interrumpiendo la floreciente actividad de las negras en el flanco de dama, la torre pasa a la cuarta fila, creando amenazas inmediatas y forzando una reacción que simplifica la posición y al mismo tiempo abre potencialmente líneas para las piezas activas restantes de las blancas. El alfil se aventura hacia el flanco del rey, buscando casillas activas y potencialmente alterando la estructura de peones de las blancas. Una maniobra audaz para desviar al rey hacia un lugar seguro, con el objetivo de escapar de las amenazas inmediatas y potencialmente activarse en el final inminente, incluso si compromete ligeramente la estructura de peones en el proceso. Al iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama, las negras pretenden perturbar la posición consolidada de las blancas y potencialmente crear contrajuego. Reafirmando la presencia central, esta maniobra tiene como objetivo establecer un punto de apoyo más fuerte en las casillas claras y potencialmente preparar un avance en el flanco de rey, al mismo tiempo que libera a la torre de su puesto defensivo algo pasivo. Profundizando más en el flanco de dama, este avance de peón pretende desalojar a la torre de su fuerte posición en B2 y crear debilidades potenciales en la estructura blanca, aunque corre el riesgo de extenderse demasiado. Repensando la estructura de peones después del avance del peón a de las negras, este reposicionamiento busca liberar al alfil de su posición defensiva en la columna C y apuntar al flanco de rey. Este avance de peón desafía inmediatamente a la torre blanca y pretende alterar cualquier configuración cómoda,
creando escaramuzas tácticas inmediatas en el flanco de dama. Reafirmar el control sobre la columna B proporciona un pivote crucial, ya que la torre ahora está lista para enfrentar cualquier posible avance negro por la columna abierta, una postura defensiva y ofensiva vital en esta compleja lucha en el flanco de dama. El alfil de las negras se apodera del flanco de dama, alterando la estructura de peones de las blancas y creando amenazas potenciales a lo largo de la recién abierta columna A. Este reposicionamiento del caballo a la tercera fila crea un dilema inmediato para las negras, forzando una decisión sobre el ahora vulnerable peón avanzado en A3. Las blancas pretenden explotar la incómoda ubicación del alfil negro y la falta de juego activo de piezas para el oponente. Las negras refuerzan la columna C, una autopista abierta crucial para futuras incursiones. Desbloquear la columna C para la torre negra ahora representa una amenaza significativa, ya que esa pieza está liberada y puede mirar inmediatamente el flanco del rey debilitado. El alfil de las blancas ahora se encuentra algo fuera de lugar, creando objetivos potenciales para las piezas de las negras y limitando su propia cobertura defensiva. Las negras buscan desentrañar la estructura del flanco de dama de las blancas y activar los peones del flanco de dama para lograr una mayor movilidad e influencia en el flanco de dama, con el objetivo de crear contrajuego atacando la imponente torre en B2. Empujar el peón H abre una vía de ataque crucial, creando debilidades en torno al rey negro y forzando una decisión con respecto a la integridad de la estructura de peones. Una pieza crucial del ejército negro se aventura ahora hacia el centro abierto, con el objetivo de desafiar el control de las blancas y potencialmente alterar la estructura de peones establecida. Llevar el rey hacia el centro ahora ofrece una pequeña posibilidad de activarlo en el próximo final, al mismo tiempo que se defiende el peón vulnerable en E5. Un esfuerzo deliberado de reagrupación tiene como objetivo centralizar al monarca y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey o para apoyar piezas en el centro. Este reposicionamiento deliberado del rey, retrocediendo a su casilla inicial, indica una consolidación defensiva y una disposición para potencialmente moverlo más hacia un lugar seguro, lejos de los peones activos del flanco de dama y de las piezas invasoras de las negras, mientras se mantiene un ojo en el centro. El rey negro, tras haber completado su tortuoso viaje, se encuentra ahora en una ubicación central ligeramente más estable, una elección prudente dadas las vías abiertas que podrían desarrollarse. Recentralizar el rey es un paso prudente, preparándose para navegar por la compleja estructura de peones y las posibles carreras de peones que se desarrollan en el flanco de dama. Reactivar la influencia del alfil de casillas claras en el flanco de dama ahora se vuelve primordial, con el objetivo de explotar los peones demasiado extendidos y crear un contrajuego dinámico a lo largo de las diagonales abiertas. El rey blanco reitera su posición, una sutil danza de evasión que lo mantiene fuera de peligro inmediato, pero sacrifica un valioso tiempo de desarrollo. Centrándose en la transición del final del juego, el rey negro ahora se aventura hacia el centro, buscando activarse para los inminentes intercambios de peones y posibles complicaciones en el flanco de dama. Recentralizar el rey en una casilla más segura ahora que la cadena de peones de las negras ha sido efectivamente neutralizada, ofrece a las blancas la oportunidad de consolidarse y prepararse para un posible avance en el flanco de rey, evitando que las negras exploten fácilmente la estructura debilitada del flanco de rey más adelante. Consolidando el poder en el flanco de dama, este movimiento tiene como objetivo prepararse para posibles avances de peones y busca anclar las piezas negras de manera más efectiva, especialmente con las columnas abiertas en el flanco de dama acercándose y el rey blanco mostrando cierta exposición potencial. Devolver el rey a su casilla original después de un deambular tan prolongado parece un intento cauteloso de recuperar el control del centro, aunque el beneficio inmediato es mínimo dadas las piezas apretadas de las negras. El viaje del caballo a C7 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones, crear una defensa más sólida y potencialmente preparar una posterior expansión en el flanco de dama, un paso sutil pero crucial para navegar en el tablero actualmente congestionado. El viaje del rey a través del tablero, una ruta tortuosa, lo devuelve ahora a la refriega, buscando refugio o tal vez un papel más activo en el drama posicional que se desarrolla. Aprovechando la diagonal recién abierta, las negras pretenden reposicionar la torre en un puesto más activo, potencialmente apuntando al flanco de dama o reforzando el control central.
Restablecer el control central en la columna F ofrece un respiro temporal, pero la posición expuesta del rey sigue siendo una desventaja importante, lo que invita a una mayor presión por parte de las piezas activas de las negras. Las negras buscan activar la torre en B7, con el objetivo de doblarlas en la columna C y ejercer presión. Desatar una tormenta de peones en el flanco de rey ahora crea desequilibrios inmediatos y obliga a las negras a reaccionar, abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas a medida que la estructura de peones se desmorona. Al abrazar los peones doblados en el flanco de rey, las negras eligen solidificar la cadena de peones y potencialmente abrir líneas para la torre, un riesgo necesario dado el abrumador control central y el potencial de ataque de las blancas. Al desatar la casa del rey, el monarca entra en una casilla más activa, preparándose para participar en las escaramuzas venideras, apoyando potencialmente un avance en el flanco del rey o buscando refugio de la presión persistente de la reina. Devolver al alfil a una diagonal más activa cambia repentinamente el enfoque, preparándose potencialmente para disputar la columna G o agregando presión defensiva a lo largo de la tercera fila, a donde se ha retirado el rey de las blancas. El rey blanco se aventura audazmente en la refriega, con el objetivo de escoltar al peón F pasado hacia la promoción. Abrir esa palanca de peones en el flanco de dama podría ser un arma de doble filo, ya que crearía un pasador, pero también podría debilitar aún más la estructura de peones si las blancas pueden tomar medidas drásticas efectivas en los intercambios subsiguientes. Abrir la columna C promete una actividad decisiva, desafiando directamente la estructura de peones de las negras y apuntando a explotar al rey expuesto. Explotando la columna abierta en el flanco de dama, la torre de las negras captura agresivamente el peón, con el objetivo de desmantelar el escudo de peones de las blancas y crear amenazas inmediatas contra el rey aislado. Abrir la columna obliga a las negras a enfrentarse al peón pasado, sacrificando potencialmente el alfil por ello. Tomando la iniciativa, las negras recapturan estratégicamente, con el objetivo de desmantelar la ahora aislada torre de dama de las blancas y potencialmente crear un contrajuego en la columna B abierta. Empujar al rey hacia adelante ahora puede parecer agresivo, pero corre el riesgo de aislarlo en una casilla que podría convertirse en un objetivo para las piezas restantes de las negras, especialmente si esos peones en el flanco de dama finalmente son despejados. El alfil se retira a su lugar de descanso final, un guardián pasivo ahora que el campo de batalla central se ha disuelto en una serie de intercambios de peones. El avance del peón finalmente abre un camino, con el objetivo de explotar la incómoda posición del alfil negro y crear contrajuego en el flanco de rey. Una táctica valiente, aunque potencialmente peligrosa, de estructura de peones para una presencia fugaz de piezas activas. La repentina incursión del rey hacia adelante, aventurándose en territorio generalmente reservado para los peones, señala una apuesta audaz en el final destinada a explotar las líneas abiertas y alterar la estructura de peones de las negras. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo crear complicaciones inmediatas en la columna C, amenazando con infiltrarse en el territorio blanco y explotar el flanco de rey desprotegido. Retomar el control de la columna abierta ofrece a la torre una influencia renovada, buscando penetrar la debilitada estructura del flanco de dama de las negras y explotar la actual ubicación inactiva del alfil. Un jaque desesperado, con el objetivo de interrumpir la tormenta de peones del flanco de rey iniciada por las blancas y ganar algo de espacio para respirar contra la amenazante torre en la séptima fila. Reubicar la monarca en G4 sacrifica un peón, pero apunta a estabilizar la posición del rey, ofreciendo potencialmente rutas de escape y una mejor coordinación con las piezas restantes. El alfil se reposiciona, buscando un papel más activo desde su casilla disminuida, un intento sutil de agitar la estructura estática de peones y potencialmente crear amenazas diagonales contra el refugio del rey blanco. Liberar el potencial de la columna G es el objetivo inmediato aquí, apuntando a perforar la estructura defensiva sorprendentemente sólida de las negras y crear nuevas vías de ataque. La retirada del alfil a B5 es una maniobra defensiva fascinante, que sacrifica un ritmo para evitar la captura inmediata y el reposicionamiento para un posible contrajuego. Su objetivo es crear una estructura de peones más sólida para las negras y, al mismo tiempo, intentar perturbar las ambiciones de ataque de las blancas, haciendo que la cadena de peones sea menos susceptible a las rupturas de peones.
Esto cambia sutilmente el enfoque estratégico hacia una batalla más posicional, donde las negras esperan superar a las blancas a largo plazo. Asegurar la participación de la torre en la columna C abierta inmediatamente intensifica la presión contra el vulnerable rey de las negras, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones y crear amenazas de mate. Consolidando el poder de la torre, el rey se aventura en la refriega, buscando puestos avanzados potenciales o roles defensivos en esta arena cada vez más abierta, mientras que el defensor debe permanecer alerta contra incursiones inesperadas o la creación de nuevas amenazas a lo largo de las filas ahora activas. Restablecer la presión del alfil sobre las casillas oscuras después de su desvío ofrece a las negras menos rutas de escape inmediatas para la torre, con el objetivo de restringir su movilidad más abajo en el tablero. El cambio en C5 simplifica considerablemente la posición, eliminando el último alfil activo de las negras y creando una clara debilidad estructural en el flanco de dama debido al peón pasado aislado. Despejar el camino para que la torre desafíe agresivamente la persistente estructura de peones del oponente demuestra una importante concesión posicional, intercambiando un pasador protegido por líneas abiertas potencialmente vulnerables que el oponente podría explotar. Un jaque desesperado, con la esperanza de tomar al rey con la guardia baja y forzar una repetición de tablas o una defensa equivocada, pero el rey del oponente está bien protegido por sus peones y la torre en G2. El monarca está siendo acosado implacablemente hacia una zona peligrosa con muy pocas casillas seguras. Esta postura defensiva parece invitar a mayores peligros. La torre en A1 emerge de su defensa pasiva, desafiando activamente la columna abierta y apuntando a alterar la ya precaria estructura de peones de las blancas, creando potencialmente un avance para la ventaja material de las negras. Estabilizar la torre en la segunda fila evita ahora que el alfil negro explote la diagonal y se prepara para disputar la columna C abierta, un campo de batalla crucial en este escenario de final. La retirada de la torre a la quinta fila permite al alfil restablecer su postura defensiva e impide que la torre blanca penetre más en la posición negra. Reactivar la presencia central del rey es primordial ahora que se han intercambiado las reinas. Desbloquear la columna D con este avance de peón destroza la formación defensiva de las blancas, creando potencialmente peligrosas oportunidades de peones pasados y obligando al rey a una posición aún más expuesta. Iniciar un contragolpe decisivo con el caballo, con el objetivo de interrumpir el avance del peón pasado y apoderarse de las casillas centrales. Sacrificar el alfil abre el camino del peón pasado de las negras hacia la promoción, un intento desesperado de igualar el desequilibrio material, obligando al rey blanco a una posición precaria. La estructura de peones se ha fragmentado bastante, y esta recaptura en C4 abre una diagonal crítica para la torre, con el objetivo de perturbar la coordinación de las negras y potencialmente forzar más debilidades de peones. La torre ahora se une activamente a la refriega, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear una distracción, mientras las negras buscan desesperadamente contrajuego en este desafiante final. Recuperar la torre de su incursión en territorio enemigo solidifica la estructura de peones de las blancas y se prepara para limpiar las piezas negras expuestas. La reubicación de la torre al borde del tablero, aunque aparentemente pasiva, ahora amenaza con alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego al abrir la columna A. Iniciar un cambio de torres para reagruparse y prepararse para un posible avance de peones es una medida prudente dada la estructura actual de peones. El avance del peón A2 presenta una coyuntura crítica, un intento final de forzar un peón pasado a través de las defensas, con el objetivo de convertirse en dama y alterar dramáticamente el equilibrio de poder en este final, donde el material es igual, pero la estructura de los peones es clave. Asegurar la torre en la segunda fila tiene como objetivo evitar la amenaza inmediata de jaque mate y al mismo tiempo establecer una posible maniobra defensiva, anticipando el persistente empujón del peón negro hacia el flanco de dama. El peón negro invasor pretende separar al rey blanco de sus piezas defensoras, una táctica desesperada para crear una amenaza pasada. El último refugio del rey se desmorona bajo la implacable presión de la torre, lo que obliga a un control desesperado que solo ofrece un breve respiro ante la inevitable pérdida material.
El rey negro, que busca refugio en el centro, se enfrenta ahora a un peligro inminente cuando la torre se desliza hacia el ataque, creando una formidable batería dirigida directamente al actual santuario de la monarca. Al desencadenar un control final, las blancas pretenden alejar al monarca contrario de la seguridad, con la esperanza de simplificar el juego hasta lograr un final ganador, forzando al rey negro a entrar en territorio menos deseable. La ruta de escape del rey está ahora severamente restringida, como consecuencia de la persistente persecución de las negras y la incapacidad de las blancas para solidificar su estructura defensiva. La torre ahora retrocede, preparando un apoyo potencial para el avance del peón, con el objetivo de explotar el peón aislado de la torre de dama de las negras. Intensificar la tormenta de peones hacia el rey debilitado de las blancas ofrece la mejor oportunidad, aunque un toque de imprudencia es inherente a un juego tan agresivo. Casa de Reyes activada. El avance agresivo de la torre obliga al rey negro a salir al aire libre, con el objetivo de explotar la posición expuesta con un rápido ataque de mate. El rey se aventura valientemente en la refriega, un intento audaz de perturbar la posición consolidada de las blancas y potencialmente crear contrajuego al convertirse en una pieza activa. La nueva libertad del rey es un arma de doble filo que obliga a retirarse hacia la seguridad en lugar de la explotación. Buscando refugio y un poco de espacio para el monarca, esta maniobra desplaza al rey hacia el centro, una apuesta calculada mientras la estructura de peones del flanco de dama se desmorona. Reubicar la torre en la tercera fila crea una poderosa batería con el rey restante y también mira la columna abierta, insinuando una posible red de apareamiento. El descenso de la torre a la primera fila, aunque aparentemente pasiva, la reposiciona para presenciar posibles avances de peones y ofrece una vigilancia atenta sobre la columna H, preparándose para apoyar cualquier infiltración del flanco de rey si las blancas flaquean en su postura defensiva.